Bueno, estamos viendo entonces lo que para mí puede llegar a ser la profecía tal vez más enredada, complicada. Lo que para mí es el tema tal vez central de todo el tema de las profecías. Como le decía ahorita Jefferson, yo creo firmemente que si uno cree en Jesús, en Yeshua, ¿cierto? En el Mesías de Israel, en Jesucristo, uno debe entender medianamente qué profecías cumplió él. Porque él dice cada rato, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y muchas veces uno se da cuenta que hay pasajes bíblicos, ¿no?, que tienen los numeritos y lo llevan a uno hasta el Antiguo Testamento. O sea que él estaba cumpliendo lo que dice en el Antiguo Testamento. Entonces, si uno no capta eso, pues es muy difícil uno leer la Biblia, porque yo puedo leer a Jesús como un personaje aparte, o sea que el Antiguo Testamento no funciona, no sirve, que no existe, y leer solamente el Nuevo, y me puedo llevar una idea de Jesús, pero puedo leer en ayuda del Antiguo Testamento e ir entendiendo más o menos lo que él trataba de decir, explicar y cumplir. ¿Sí? Ya hemos visto que históricamente, porque ya sabemos también que en esta clase introducimos algunos elementos históricos. Jesús, el personaje de Jesús, existió históricamente. O sea, no es como solamente, ahí está en la Biblia y ya. Está en otros libros, está en otra correspondencia, está en el diario personal de Poncio Pilato, está en las cartas que le mandó Poncio Pilato a al César. El César le envió otras cartas de vuelta. Hay testimonios de la época de Jesús donde ellos explicaban quién era Jesús. Entonces todo eso hay que meterlo en esta clase y en todas las clases para que Jesús no nos suene solamente como un tipo que murió en la cruz y ya, resucitó y bueno, hoy está a la diestra del Padre, para que no se nos quede encasillado en eso, porque como le decía ahorita Jefferson, Jesús, Yeshua, ¿cierto? No le voy a decir más Jesús, voy a decirle Yeshua. Yeshua es el personaje más importante, no solamente de la Biblia, sino de toda la historia, porque es el que vino a morir por nosotros, primero, y segundo, el que estaba cumpliendo todo lo que está en lo que se llama Antiguo Testamento. Entonces por eso hay que leer los dos pues de la mano. Yo no puedo leer el Nuevo sin el Antiguo, y el Antiguo no lo puedo leer si no tengo más o menos claro quién es Jesús, Yeshua. ¿Listo? Listo, y vamos a ir entonces a Daniel 9:24, que ha sido el texto central de todo esto. Entonces, en Daniel 9:24, como lo he dicho varias semanas seguidas, es la profecía que es, haciendo un estudio así detallado de todas las profecías y de todos los libros, a mi parecer, creo que esta profecía es la profecía central de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Es decir, cuando usted ve la profecía de las 70 semanas, le toca observar absolutamente toda la Biblia. Los que han venido las semanas anteriores saben muy bien que hemos recorrido desde la época de Esdras hasta la época de Yeshua, nos hemos devuelto por allá desde que hicieron el templo, a la época de Salomón, hemos mirado el tabernáculo, nos ha tocado mirar un montón de cosas para medianamente podernos ubicar en el tiempo. Un problema clave de las personas que estudian la Biblia es que no se pueden ubicar en el tiempo. Entonces, Abraham y Jesús como que les suena muy cercano o muy lejano, como que Moisés y Abraham son muy lejanos y no tienen nada que ver. Alguna vez lo vimos que Abraham es el bisabuelo de Moisés. ¿Se acuerdan de eso? El tatarabuelo de Moisés. Es muy cercano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia coloca cronologías, hay árboles genealógicos, genealogías, y coloca un montón de datos que uno no puede estudiar a la ligera, toca estudiar la profundidad. Entonces repito, la profecía de Daniel 9:24 hasta el 27 es la profecía central desde mi punto de vista. He tratado de enfocar por ahí el tema del juicio eterno, por las 70 semanas. Pudimos haber cogido por otro lado, coger todo lo que está en el libro de Apocalipsis y luego dar la vuelta y meter las 70 semanas. Me parece que es mejor tener claro todo lo del Antiguo Testamento, o por lo menos gran parte, y luego meternos en el Apocalipsis, para que tengamos una base netamente en el hebreo, o sea, para que el libro de Daniel sea el hebreo básico. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis no lo encontramos en el hebreo. ¿En qué idioma encontramos el libro de Apocalipsis? En griego, ¿cierto? Ahí lo vemos en las aplicaciones que de pronto tenemos. Bueno, vamos a ir entonces a Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9:27. Bueno, entonces, básicamente del 20 al 23, no lo vamos a leer porque lo hemos leído varias veces. Daniel está diciendo, miren, vino un ángel llamado Gabriel y me va a decir esto. Y el ángel entonces empieza a hablar. En el versículo número 24. Léelo por favor, Sara. Daniel 9:24. Lees desde el 24 hasta el 27 de corrido, que ya hemos visto eso, pero quiero mencionar algunos puntos importantes ahí. Dale.
sobre tu pueblo. Ojo, toca suave, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo, no dice sobre tu iglesia. O sea, primera cosa que hay que tener en cuenta. Tu santa ciudad. Espérame un segundito, vuelvo a leer desde el principio, desde lo que estaba leyendo ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? ¿Qué dice Juan? Jerusalén, ¿cierto? Sobre tu santa, o sea, la santa ciudad no es el Vaticano. Dice la santa sede, y casi que huele a saumerio cuando lo dice. Sigue, Sara. ¿Vamos en qué, perdón? ¿En el 24? Sí. Sí. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que sea determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, en esos versículos que acabo de leer, Sara, que son 4 versículos, 24, 25, 26 y 27, está resumida toda la historia de Israel desde el exilio en Babilonia hasta el final de los tiempos. Solamente en 4 versículos, como lo hemos dicho varias veces. ¿Cuántos tramos de años ven ustedes ahí? Ya lo hemos visto, simplemente voy a colocar aquí los datos ya enteros para centrarnos hoy en la última semana. Entonces son 70 semanas, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? 70 semanas están destinadas para tu santo pueblo y tu santa ciudad, o para tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas. Están divididas en 4 tramos, ya lo hemos visto. Tramos número 1, tramo número 2 y el tramo número 3, que es el tema de hoy, ¿vale? Tramo número 3. El tramo número 1, ¿cuánto tiempo es? Son 7 semanas. El tramo número 2, ¿cuántas semanas son? 62 semanas. Y el tramo número 3, una semana. Esto para dar cumplimiento a las 70 semanas. Vuelve a leer, por favor, donde dice 7, 62, que es el 25. Miren lo que dice, para que noten ustedes, los que de pronto no están familiarizados con la profecía de las 70 semanas, los tramos, así a grandes rasgos. No puedo, bueno, sí, explico rápidamente cada uno de esos. Sí, el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y luego coloca un espacio de 62 semanas. Y luego dice en el versículo número 27. Y por otra semana. Gracias. Y por otra semana. Entonces tenemos las 70 semanas, las podemos dividir en 3 tramos para estudiar. Los que hemos asistido en clases anteriores, ya hemos estudiado el tramo número 1, el tramo número 2 y hoy nos corresponde el tramo número 3, que es una semana. ¿Una semana cuántos días tiene? 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la última semana está compuesta por 7 años. Yo voy a colocarlo por acá. Entonces, tramo número 3, que es el tema de hoy. Tramo número 3 es igual a una semana, que es igual a 7 años. Una semana de años, ¿vale? Una semana de años. Listo. Esta pregunta sí va para los que ya conocen el tema del año Yobel y el año Shemitah. ¿Cada cuánto es el año Shemitah? Espacios temporales, los que ya conocen de pronto ese tema. El Shemitah.
6 más 1, ¿cierto? 6 años trabajará la tierra y el séptimo año descansará. ¿Y el año de jubileo? 7 por 7 semanas, 7 años por 7. Exacto, o sea, 49 más 1, ese es el año Yobel, el año de jubileo. Cuando en la iglesia colocan el cartel grande, este es el año del jubileo del Señor, falso, porque el año del jubileo del Señor es en la tierra de Israel, no es acá. Por eso dice descansará mi tierra. La profecía está enmarcada netamente ¿a quién? Está enmarcada solamente a Israel y nada más a Israel. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente lo que dije: tramo número 1, tramo número 2, tramo número 3. Sí lo vieron ahí en la escritura, ¿cierto? No estamos profundizando porque ya nos tomó clases anteriores explicar. Vamos a tocar solamente el tramo número 3. Léenos por favor el versículo número 27. ¿Qué dice que va a suceder en esa semana? Estamos, hermana Beatriz, en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, si uno lo lee como lo estamos leyendo esta noche, pues uno dice, pues sí, no entiendo nada. ¿Sí o no? Desafortunadamente, no hemos estudiado, o algunas personas no hemos estudiado el libro de Daniel, que es un libro fundamental para poder entender casi todo el papel de Jesús en la Biblia. ¿Sí? Entonces, si yo no leo el libro de Daniel, pues voy a quedar cojo con cosas que Jesús dijo. Tanto que Jesús cita a Daniel. En Mateo 24:14 creo, dice, así como escribió Daniel. ¿Por qué Jesús citó el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel es fundamental para entender quién es Jesús, ¿vale? Entonces, bueno, una semana, perdón, tramo número 3, una semana es igual a 7 años. Y él dice, léelo nuevamente el primer pedazo, yo te digo dónde parar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Denlo hasta ahí. ¿Cómo dice? Otra vez. Y por otra semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo un segundito, no dice confirmará un pacto, dice confirmará el pacto. ¿Qué diferencia hay entre un pacto y el pacto? Que si dice un pacto, habría espacio para más pactos. Pero cuando dice el pacto, lo está determinando, o sea, lo encerró, o sea, es uno específico. ¿Cuál pacto creen ustedes que él va a confirmar por muchos? Con muchos, perdón. El pacto que hizo con Abraham. ¿Cuál es el pacto que él hizo con Abraham? La gente siempre responde lo mismo, la circuncisión. No, porque entonces las mujeres, ¿cómo entran ahí al pacto? Sí, eso no tiene presentación. La circuncisión es la señal del pacto, pero no es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo te seré por Dios, tú me serás por Dios. O yo te seré a ti por Dios y tú y tus descendientes me serán a mí por pueblo. ¿Cuál de los dos creen ustedes que falló al pacto? ¿Será que Dios dejó de ser el Dios de Israel? ¿O Israel se empezó a seguir a otros dioses? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen Sara? Israel, ¿cierto? Israel dejó de seguir al Eterno y se concentró en otros dioses. Entonces, cuando dice que Él va a confirmar el pacto con muchos, es el pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, que indudablemente nos vamos a encontrar en algún momento hablando de Abraham. Ya hablamos de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, y curioso porque el pacto Dios se lo dio a Abraham, pero incluía a una persona. ¿A qué creen ustedes que incluía ese pacto? A veces se nos escapa un poquito ese detalle. A Sara. ¿Por qué? Porque a él le dijeron, tú vas a tener un hijo. Y él tuvo un hijo, Ismael. Y después de haber nacido Ismael, ¿qué le dijo Dios? Tú vas a tener un hijo de Sara. Y dice él, ¿acaso una persona de tantos años puede dar a luz? O sea que el pacto incluía, sin duda alguna, el papel de Sara. ¿Listo? Pero bueno, no estamos hablando del pacto. Sigue. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Listo, voy a hacer aquí. Esto sí es. O sea, esto no está, no lo hemos hecho. Habíamos hecho una parecida, pero esta va a tener más datos, más información.
Voy a colocar aquí unos números. Y vamos a colocar algunos acontecimientos que no hemos marcado a futuro. Pensé que iba a hacer una pregunta. Entonces, número 1, ya sabemos que estamos partiendo de la muerte de Yeshua. Yeshua es Jesús. Número 2, la apostasía, que arrancó una vez que Yeshua murió. Apostasía. Número 3, el anti-Mashiach. Voy a escribir por hoy nomás anticristo, ¿vale? 4, la semana final, que va a estar dividida en 5, ya lo vamos a mirar. El número 5 es el regreso de Jesús, regreso de Yeshua, que sucede y trae también la resurrección, la transformación y el arrebatamiento a la tierra de Israel, el juicio a las naciones. Ya va apareciendo el juicio en nuestros esquemas, la boda del Cordero, el inicio del milenio y final del milenio, y por último cielo nuevo y tierra nueva. Es más o menos el orden de esos números. Entonces murió Jesús, inmediatamente empezó la apostasía. La apostasía va a terminar cuando se manifieste el anticristo. ¿Ya se manifestó el anticristo? ¿Ahorita en estos tiempos? No. O sea, ¿en qué época estamos? En la época de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Cuando la gente dice, yo no quiero cumplir la ley. Acuérdense que en la iglesia nos enseñaron, la ley está abolida. ¿Sí o no? Pero día y noche nos pedían el diezmo, que es un mandamiento de la ley. Raras esas aboliciones. ¿Sí o no? ¿Qué es pecado? Para Jefferson, ¿qué es pecado? Si yo le digo, defíname pecado, ¿cómo lo definiría usted? Cosas que van en contra de las leyes de Dios, hacer lo que no es permitido delante de Dios. Listo, vale. ¿Alguien me ayuda a buscar el versículo? ¿Cómo se dice? Porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué versículo es ese? Primera de Juan 3:4. Busquemos un segundito ahí. Aquí en la tierra. ¿Cómo dice que es? ¿Cómo es el versículo? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces la ley no puede estar abolida. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Vale? Esos 5 son los primeros, son los que se llaman la ley. ¿Listo? Entonces, ya Don Uber dijo que estamos en la época de la apostasía. ¿Cuándo acaba la época de la apostasía? Cuando se manifieste el anticristo. ¿Listo? Es un personaje real, bueno, ya pudo ver hasta decir. Luego el anticristo entra a la semana final, que es esta semana. Entonces vamos a colocarle aquí a esto, tomo número 3, vamos a perdón, otra vez acá, semana final. O como le hemos colocado, semana 70. ¿Listo? Para los que están haciendo ahí. Bueno, luego cuando se acabe la semana final, viene el regreso de Yeshua, ya eso lo vimos, que por lo general nos enseñaron que la iglesia no iba a pasar por la tribulación, sino que Jesús los iba a arrebatar. Y luego él venía con la iglesia a acabar con el anticristo. Pero ahí tenemos un problema, que entonces ¿cuántas veces va a regresar Jesús? La Biblia solamente habla de 2 regresos, o de 2 venidas. El primero cuando vino y murió, y el segundo cuando regresó, cuando va a regresar, perdón, cuando vaya a regresar. Entonces tenemos un problema, y es que esa teología se la inventaron unos cristianos de Irlanda que querían no pasar por la tribulación. Y ya dijimos que uno de los más grandes críticos de esa enseñanza fue nada más y nada menos que uno de los discípulos de Charles Spurgeon, que es muy conocido en los círculos cristianos. Lo cito para los que conocen predicadores cristianos, que dijo, yo no estoy de acuerdo con esa teología. Eso es una teología, no es algo real, ¿vale?
La escritura es clara cuando dice que el arrebatamiento es al final, y por eso dice bienaventurado el que llegase al final, bienaventurado, porque va a ver con sus propios ojos el regreso de Yeshua, por eso es bienaventurado. Luego viene el juicio de las naciones que lo realiza Yeshua, luego vienen las bodas del Cordero. Miren dónde va a quedar las bodas del Cordero, después del juicio. ¿Qué vamos a celebrar antes del juicio? No sería justo celebrar antes del juicio, hay que celebrar que después del juicio, cuando Él ya ha dado ¿qué? La paga a cada uno de sus trabajadores, sirvientes, como usted lo quiera llamar. El inicio del milenio, ¿cierto? El final del milenio y cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuánto dura el milenio? 1000 años, ¿cierto? 1000 años. Bueno, voy acomodando por este lado. Pero vamos a centrarnos hoy en la semana final. Y en esa semana final abordamos más o menos hasta aquí, hasta el 8. Incluso hasta el 9 alcanzaremos a abordar. Para que podamos ver parte por parte de esa semana. ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta, duda? No, bueno, entonces sigamos. Entonces, pues, para los que han venido ya varias semanas saben que estos temas son acumulativos, es decir, de aquí para arriba ya lo hemos visto casi todo, esto ya lo vimos casi todo también, estamos ya en lo que nos hace falta para terminar el tema. Como ustedes escucharon en un Shabbat, hace como unos 2 o 3 Shabbats, donde Nelson dijo que era importante ver unas cosas que pues yo tenía ahí en remojo, que no realmente pensaba como descartar, si es lo de los libros, ¿se acuerdan? El libro de la vida, el libro de la... bueno, en fin. Y el otro es esto, mirar qué pasó en el milenio, porque miramos las charlas que él dio hace 4 años, en el 2015, y encontramos que él, cuando explicó algunas cosas del milenio, omitió muchos detalles. Entonces él dijo, no, necesitamos verlo ahora sí a detalle. Entonces vamos a verlo a detalle. ¿Sí? La idea era terminar, pues más o menos como para final de noviembre, pero se nos va a extender por lo menos unas 2 clases más. Entonces, imagino que no hay problema porque, pues obviamente este es un tiempo donde nos venimos a estudiar. Entonces, en la semana anterior miramos el tramo número 1 y el tramo número 2, con las fechas hebreas y todo eso, ¿cierto? Nos demoramos hartísimo recorriendo el libro de Esdras, el libro de Nehemías, mirando por allá cosas del libro de Daniel, cosas incluso del libro de Zacarías, ¿sí? Bueno, de Ageo también leímos un pasaje. Entonces, semana final. Yo dividí la semana final en 5 tramos, en 5 pedazos, para poderla observar a detalle, tal cual como nos sugirió, o me sugirió Nelson que la viéramos, a detalle. Entonces, tomemos la semana final y vamos a dividirla en 5. Entonces, aquí está, semana final va a tener 5 partes. La primera, porque no me acuerdo, previo a la semana. Previo a la semana final. Primera mitad de la semana final. Voy a colocar en toda semana final para que nos quede bien claro cuál es la posición. Mitad de la semana, mitad de la semana final, segunda mitad de la semana final, y por último, el fin de la semana final. Son las 5 partes que vamos a ver de esa semana, o 5 partes como yo dividí la semana más bien. Previo a la semana final, la primera mitad de la semana final, la mitad de la semana final, el final de la semana final, la segunda mitad y ahí sí, el final. 5 partes. Esto ya hemos visto un pedazo la semana pasada, voy a retomar lo de previo a la semana final, que fue lo que empezamos a ver la semana pasada. Entonces vamos a ver varias citas. La primera de ellas es Daniel 7:15. Acuérdense que Daniel ha sido como la piedra angular de ese estudio para no partir desde Tesalonicenses y Apocalipsis, sino desde Daniel nos remitimos entonces a Apocalipsis y Tesalonicenses. Casi todos los estudios de las 70 semanas lo tienen al revés. Comienzan por Tesalonicenses y luego van a Daniel. Yo creo que hay un error ahí porque Daniel cronológicamente fue antes que Tesalonicenses, primero. Y segundo,
Lo que está viendo el escritor de Tesalonicenses es una explicación de Daniel. Entonces no tiene sentido empezar al revés. Vamos a empezar en el orden que sería como más lógico, ¿vale? Entonces, sí. Vamos a Daniel 7:15. Daniel 7:15. Bueno, este pasaje ya lo vimos el mes anterior, cuando vimos las bestias que describe Daniel. Y entonces hicimos un estudio histórico, ¿no? Y geográfico, con unos mapitas que había por ahí, donde explicábamos hacia grandes rasgos qué significaba cada bestia, qué imperio era, qué rey era, cuánto tiempo duró cada imperio, porque un imperio tiene características de animal, porque un leopardo, porque un oso, bueno. Pero aquí ya lo cogemos un poquito más adelantado. Daniel 7:15. Lee por favor, Wendy, desde el 15 hasta el 25. Entonces Daniel está viendo toda la visión de las bestias. Y miren lo que le pasa a Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, que antes de que Yeshua coloque su imperio, el gobierno de los santos, como dice ahí, él primero va a existir en la tierra 4 bestias, que ya las hemos visto, ¿no? Una bestia que tiene cuerpo de león con alas de águila. La otra que tiene es un oso que tiene un lado más levantado que el otro y tiene en su boca 3 costillas. El otro es un jaguar o un leopardo con 4 cabezas. Y la última bestia es una especie de dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas. ¿Listo? Sigue, Wendy, por favor. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Como se dan cuenta, esa bestia tiene unos cuernos, ¿no? Y dice que ahí describe un poquito los cuernos. Esto sigue, bueno. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ojo, esa última bestia combate contra los santos y los santos fueron arrebatados. Dice que los venció. ¿Sí o no? Los venció. ¿Y hasta cuándo los venció? Ahora sí, ¿hasta que qué? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Detrás ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Otra vez lo repite. Hablará cosas contra el Altísimo y a los santos que los hace. Los va a quebrantar. Ahí no dice que los santos vayan a ser arrebatados. Cuando está hablando de santos hace referencia al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Más adelante en Apocalipsis lo dice. Dice, son todos aquellos que guardan los mandamientos y que guardan el testimonio de Yeshua, de Jesús. Ese es el pueblo de Dios. O sea, que usted guarda a Yeshua, pero nada de los mandamientos, pues habría que replantearse entonces en qué Dios está creyendo, en qué Biblia está leyendo usted, porque por lo menos esta Biblia y cualquier versión de la Biblia que nosotros conocemos habla de Israel, de Yeshua y de los mandamientos. O sea,
No se puede forzar más ni menos, eso es lo que habla. Sigue, bueno, no sé dónde vamos. 25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Listo, vimos entonces que esta semana final, esta semana final está dividida en estos puntos que están acá, ¿sí? Voy a hacer como una especie de línea por acá para no borrar esto. Vamos a dividirla así. Esta es la semana final. Vamos a colocar aquí entonces el punto A, previo a la semana final, primera mitad, B, C, que es la mitad, vamos a colocar aquí mitad, D, segunda mitad, y finalmente E. ¿Listo? Grafiquen eso ahí también, los que están tomando apuntes, por favor. Para que sepan ubicar, esto obviamente, esto es, escribo acá, semana final. ¿Qué es el tramo 3? ¿Qué es el tramo 3? Como está acá. ¿Listo? Voy a contar entonces rápidamente qué pasa. Y ya nos remitimos a la escritura. Miren lo que va a pasar. Más o menos lo que va a pasar es lo siguiente. En este momento estamos en la época de la apostasía. Las congregaciones y cualquier persona que estudie la escritura se va a siempre encontrar enfrentado con la apostasía. Eso es inevitable. Casi todos nosotros, por no decir todos, fuimos rescatados de un lugar donde nos enseñaron a apostatar. ¿Qué es apostatar? Decir fervientemente que la ley está abolida. Eso es apostatar. Entonces nos enseñaron a apostatar, a negar la escritura. ¿Y qué nos decían para dejarnos en la ignorancia? La Biblia no es para debatir. Cuando ya vimos que hay un versículo de Judas que dice que nosotros debemos debatir y no debatir. Dice contender ardientemente. ¿Me hice entender? Entonces en este momento estamos en la apostasía, donde todo el mundo está en una anarquía y es un desorden entonces absolutamente todo porque no hay ley. El ejemplo que siempre pone Don Nelson. Si yo le quito a la ciudad de Bogotá los semáforos, ¿cómo se comportaría la movilidad y el tránsito? Sería una locura. Entonces coja usted el planeta y quítele la ley. ¿Cómo se comportaría el planeta? ¿Cómo piensa Jefferson que se comportaría el planeta? Primero en el ejemplo de los semáforos. Hagamos esto, Jefferson. Supongamos que hubo una falla eléctrica y se dañaron todos los semáforos de la ciudad. ¿Cómo cree usted que se comportaría el tránsito? No se mueve ningún carro porque todos ahí amontonados. Claro. Estrellas, ¿cierto? Una locura. Ahora usted tiene el planeta, ¿no? Y usted le quita la ley que le colocó Dios. ¿Cómo cree que pasaría con los seres humanos? Lo mismo, una locura. Casi lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que la degradación y la apostasía tiene que aumentar aún más todavía. O sea, lo que estamos viendo ahora, yo no sé si sea la entrada o si sea el plato fuerte, pero que va a haber más apostasía, la va a haber. Ahora estamos viendo, por ejemplo, desde muy cortas edades, manifestaciones de homosexualismo. Sí, esos niños que dicen niños drag queens, niños que se visten como mujeres. O sea, estamos hablando de masculinos, que se visten como mujeres, ¿sí? De hecho, ya crearon como un tipo de Barbie que no tiene ni género de mujer ni de hombre, sino que se dicen como neutralita. Ok, a nosotros pues eso, digamos, hemos llegado a un punto tal, dice la escritura, ¿no? Que la maldad se aumentará, que el amor de muchos se enfriará. O sea, ya nos parece algo, no es que esté bien, no es que nos parezca bien, pero nos parece ya algo como medio normal. ¿Sí o no? Que dos mujeres vayan de la mano en la calle, normal. Que dos hombres se besen en público, normal. Manifestaciones de homosexualismo y todo eso es normal. Sí, y yo sé que muchos de estos videos lo ven gente curiosa que estudió conmigo en la universidad y me han hecho comentarios, no, que si me volví facho, que qué pasó ahí, ¿sí o no? Pero si es que eso es lo que yo creo. ¿Qué puedo hacer yo si eso es lo que dice este libro? Y hay un problema que ellos olvidan, que este libro fue dado a una nación. Este libro no es para Colombia. Si los colombianos quieren ser homosexuales y eso, espectacular, ¿cierto? Y si ellos quieren apoyar a los homosexuales, también. El problema es que esta ley está dada ¿para quién? Para Israel. Entonces, como es dada para Israel, solamente los israelitas pueden llegar a entender más o menos cuál es el propósito de Dios con su creación, partiendo de lo que dice la ley. Entonces, si yo creo en Dios, si yo creo en Yeshua, en Jesús, ¿cierto? Yo tengo que partir del punto es lo que le decía ahorita Jefferson. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No lo que yo quiero que Dios haga por mí. Sí, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga?
¿Cómo empieza el libro de Josué? Como el 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Solamente te pido esto, que guardes este libro de la ley. Entonces, estamos en la época de la apostasía. La apostasía tiene que aumentar, y aumentar bastante, o sea, va a ser peor. Ya hay iglesias donde casan homosexuales, estamos hablando de iglesias cristianas. Ya hay una rama del catolicismo que prácticamente se independizó, donde nombran ahora clérigos homosexuales, cuando para ellos era un escándalo eso. Entonces, la apostasía tiene que aumentar. ¿Qué más, qué otra cosa apóstata vieron ustedes o han visto ustedes en su vida? A ver, empecemos por Sara. ¿Qué parte de apóstata viste tú? ¿En mi vida? En tu vida, o sea, en general. ¿Qué has visto? Gracias. Yo lo he visto. Sí, pues no sé lo que estabas comentando de que en las iglesias ya se admite como eso, de que las mujeres están con las mujeres y todo eso. Vi un caso de una iglesia muy reconocida, pero es de Estados Unidos. Le preguntaban a una de las personas que qué opinaba ella de que no se dijera nada en cuanto a que se hubiera unión entre el mismo sexo. Y decía, no, eso no importa. O sea, yo vengo a la iglesia y acá pues canto lo normal, pero no importa. Y le preguntaban, bueno, ¿en qué parte de la Biblia? No, tampoco importa. Entonces ya se vuelve solo como un lugar de reunión y ya la Biblia ni siquiera importa. Es un montón de cosas que no importan. ¿Cuándo nació Jesús? No importa. Que Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua. No importa. Que la ley está abolida, pero no tiene sentido porque entonces yo puedo matar. No importa, la Biblia no es para debatir. Que el pastor porque pide los diezmos y él no es sumo sacerdote, ni levita, ni nada que se le parezca. No importa. Entonces un montón de cosas que no importan. Y el sello final es, hay dos. Una es el que les dije, la Biblia no está hecha para debatir, y el otro es, no tocarás al ungido de Jehová. ¿Sí han escuchado eso? No hablemos más de los pastores porque no hablarás. Resulta que ese contexto, David dice que él no va a matar a Saúl. Entonces él dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. El ungido de Jehová era nada más y nada menos que el rey de Israel. ¿Y por qué le decían ungido de Jehová? Porque en la Torah dice que será ungido con aceite. Era ungido con aceite, un aceite especial. Él sí era ungido. No era ungido porque se le ocurrió. Se acostó creyente y amaneció pastor. ¿Qué otra cosa apóstata has visto tú, güey? Puede ser de las dos ramas. Cosa apóstata. ¿Qué otra apóstata? Puede ser de la casa de Judá o de la casa de Israel. Es que no estamos colocando la casa de Israel como para no. Yo lo he visto y lo practiqué. Vale. Y es que celebrar el nacimiento de Jesús, pues yo soy una fecha equivocada, poniéndolo en un contexto completamente pagano. O sea, llamémoslo Navidad. Exacto. Celebrar la Navidad. Vale. Sabemos que es un acto apóstata porque no está en la Biblia. O digamos algo que pasó recientemente y fue, bueno, para la gente del mundo, por decirlo así, celebró el 31 de octubre como Halloween, pero en el cristianismo se celebra la reforma protestante con Martín Lutero cuando este hombre era antisemita, cuando perseguía al pueblo de Israel. Entonces eso también es una práctica pagana, o sea, aplaudirle a Martín Lutero porque dijo una cantidad de cosas que al final también perseguía al pueblo. Apostasía también es todo aquel que persigue al pueblo. Y yo los invito, ahora que Claudia tocó ese tema, que busquen, ¿cierto? Los que de pronto se sintieron algunos identificados con la reforma y eso, busquen las tesis de Martín Lutero, léanlas, son 95, no es tan largo, y verán que hay varias donde el tipo defiende a capa y espada al Papa. No me lo estoy inventando, lo pueden leer ustedes mismos, en cualquier página de internet está. Y en muchas defiende el papel del Papa, porque él no quería crear el cristianismo, él quería era modificar algunas cuestiones dentro del catolicismo. Y los seguidores terminaron formando pues una iglesia aparte, un rancho aparte. ¿Y cómo se formaron los calvinistas y los anglicanos? Un tipo que se quería separar de su esposa, la iglesia católica le negó la separación, el divorcio, y él dijo, entonces yo monto mi propio rancho, y montó su propia iglesia. Cogió a un curita que por ahí lo consideraban loco, no me acuerdo si fue a Calvino o al otro, creo que también fue a Calvino, bueno, no sé, en este momento se me fue. Y lo nombró clérigo de la iglesia y fundó su propia iglesia. Listo. Así de sencillo se fundó una iglesia ayer, hoy y siempre. Entonces, la apostasía, ¿no? La apostasía va a desembocar en la aparición del anticristo, como ya lo hemos mencionado. El anticristo, una persona que viene a cumplir más o menos el mismo papel de Yeshua, pero es totalmente enviado ¿por quién? Por Satanás. Y ese hombre o esa persona va a tener un poder mundial impresionante, que ahí es donde él entra aquí a la semana final con ese poder. Cuando él entra a la semana, ya él entra con poder.
sea, él adquiere su poder antes de la semana final, porque no tiene sentido que él llegue a la semana final a buscar seguidores. No, porque no le daría el tiempo para montar el nuevo templo de Jerusalén y no le daría tampoco tiempo para ganarse a todo el planeta. Es decir, es un trabajo que ya inició. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice que el misterio de la iniquidad ya inició? ¿Desde cuándo empezó a trabajar Satanás para traer al anticristo? Desde que Yeshua murió. Desde ese momento está trabajando Satanás. ¿Y en qué está trabajando? Primero que todo en un adoctrinamiento religioso mundial, donde prácticamente todos estamos considerando a las otras religiones prácticamente hermanos. Eso es peligroso, es peligrosísimo. Tanto que hay reuniones hoy en día entre curas, pastores, rabinos también, musulmanes, católicos ortodoxos, gnósticos, hay reuniones, ecumenismo que le llaman. Están preparando el camino para el anticristo. Como que todos somos hermanitos y no nos peleamos y venga. Entonces ahora, como está ese cuento de la nueva era, es el mismo Dios. Sí, el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de nosotros. No, eso no es verdad. No es el mismo Dios. Para empezar, usamos un libro totalmente diferente. Tenemos un lugar santo diferente. Tenemos un profeta máximo diferente. Tenemos hasta una creencia diferente. Entonces no puede ser el mismo Dios. No, que es que en toda la naturaleza vive Dios. ¿Se han escuchado esos cuentos modernos? Es que el agua es Dios, el árbol es Dios, la tierra es Dios. Agradecer a la madre tierra por lo que nos da. Sí, son tonterías que trae obviamente la apostasía, pero están preparando el camino para cuando el anticristo se siente en su poder, los pueda manipular a todos de una manera sorprendente y magnífica. Sí, el anticristo no viene con pendejadas, viene con poderes muy grandes, tanto que dice ahí que puede llegar a confundir a quién, a los escogidos. Entonces tienen un poder impresionante. Dice que incluso el falso profeta que trabaja con él puede hacer descender del fuego cielo. Al revés, lo volví a decir. La semana pasada lo dije igual. Puede hacer descender del cielo fuego, eso sí. Bueno, entonces, estamos acá. El anticristo entra a la semana ya con poder. Vamos a mirar entonces cosas que él hace previo al inicio de la semana. Ya miramos algunos en Daniel 7, del 15 al 25, donde dice, por ejemplo, ya les digo en qué pasaje, espérenme un segundito. Vamos a esta cita primero. Apocalipsis 13, del 11 al 12. 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 Bueno, en Daniel, lo que nos leyó Wendy ahorita, decía que hay una bestia, la bestia final, que tiene en total 10 cuernos, ¿sí? Esas 10 cuernos representan 10 naciones, ya lo vimos en el módulo anterior. Esas 10 naciones ya pueden existir hoy. Entonces dice que hay 10 cuernos, ¿cierto? De los 10 cuernos, el anticristo nace en medio de ellos. Y el anticristo cuando aparece, quita a 3 de esos 10 cuernos y se queda solamente con 7. 7 naciones. Yo creo, eso sí es una interpretación mía, yo creo que él viene a quitar las 3 naciones más poderosas del mundo, como ya lo he dicho la semana pasada al final. Si la pregunta fuera hoy, 2019, ¿cuáles son las 3 naciones más poderosas del mundo? Tenemos que son Estados Unidos, Rusia y China. Son las 3 naciones más poderosas del mundo. Entonces, si él apareciera hoy, él tiene que venir a quitar el poder de esas 3 naciones, porque si no, entonces, ¿cómo gobierna el mundo? Porque lo asimila con naciones y no con religiones. Con religiones, porque hay un pasaje que dice que son naciones, ya le muestro. Vamos a mirarlo, el que les dije, mientras que yo busco el otro pasaje. Léelo, por favor, Wendy. Apocalipsis, Juanpe, en Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantarán 10 reyes. Y dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Sí? Dice que aún no han recibido poder. Cuando el tipo vio la profecía, por ejemplo, no existía Estados Unidos. Estoy colocando solamente un ejemplo. O sea, son 10 reinos que aparecen al final de los tiempos. Es decir, pueden ser 10 naciones que ahorita nosotros, al final de los tiempos, estemos viendo. Les recuerdo que hay una cumbre llamada el G10. ¿Sí lo han visto por ahí? Sí. Las 10 naciones más bravas del mundo. Y entre esas naciones, ¿quiénes encontramos? Bueno, está por ejemplo Alemania, está Rusia, China, está Japón, Inglaterra, que son países fuertes. ¿Señora? Ahora sí, léelo, Wendy, por favor.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces el falso profeta, al igual que Yeshua y Juan el Bautista, tiene que aparecer antes de la semana final. ¿Por qué? Porque el falso profeta es el que le prepara el camino, ¿cierto? Le prepara el camino al anticristo, ¿vale? Falso profeta, ya lo habíamos visto, falso profeta prepara el camino para el anticristo. ¿Quién preparó el camino de Jesús? Juan el Bautista, ¿cierto? Voz de que clama en el desierto, enderezar las sendas torcidas, no me acuerdo qué más dice, pero está hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito para que nos quede claro. ¿Quién preparó el camino de Yeshua, de Jesús? Juan el Bautista. ¿Quién prepara el camino del anticristo? El falso profeta. Es decir, el falso profeta debe aparecer antes del inicio de la semana final. Y tiene que ser su mano derecha para todo. O sea, todo es una réplica de él. Todo es una copia tal cual. Tanto que después también, a la mitad de la semana, el falso profeta crea algo muy parecido a la presencia divina. O a lo que llaman Espíritu Santo. Ajá. Dice que va a engañar a muchos y que incluso le puede dar vida a una estatua. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Listo. Entonces, yo lo voy diciendo, de todas maneras en la otra semana tenemos ya el compilado de esta parte, pero si lo quieren anotar, bueno. Entonces, previo a la semana, el falso profeta prepara el camino para el anticristo, ¿vale? Va preparando el camino para el anticristo. Bueno, por ejemplo, lo que habíamos dicho la semana pasada, que él viene a unificar religiones y sistemas. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Wendy, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre sin pecado, De pecado. el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, es el que estamos leyendo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. ¿Qué vemos ahí? Que él viene a quitar todos los cultos que hay en el planeta, llámese como se llame, porque él viene a fundar una religión universal. Ya lo dijimos la semana pasada. Si él quita todos los cultos y coloca una religión universal, hay muchas cosas que se empiezan a caer. Por ejemplo, la barrera idiomática. O sea, se va a colocar también un idioma mundial. La barrera económica, de hecho ya la hay, ya no la hay. El dólar es la moneda mundial. Yo no sé si él traiga otro sistema, pero ya hay algo montado mundialmente. ¿Cuál es el idioma internacional? El inglés, ¿cierto? Y eso que no es ni la cuarta lengua más hablada del mundo. Es más, hay gente que habla más español, o sea, es más gente la que habla español que la que habla inglés. Pero el inglés quedó instituido como el lenguaje mundial. Hasta el día de hoy, ¿no? Todos vimos inglés en el colegio. Otra cosa que se caería son los límites entre los países. O sea, si es un solo gobierno mundial, ¿para qué tener límites entre países? O sea, la eliminación de visas sería lo que ¿cómo decirlo? Como los grandes pensadores han imaginado, que le llaman aldea global. Si quieren después buscan eso en su casa, no sé. Es un concepto que es muy interesante y me parece que tiene mucho que ver con el anticristo, aldea global, donde se supone que todo el planeta pasa a ser un solo gran pueblo, todos con una misma lengua, todos con una misma religión, todos con el mismo sistema económico y todos absolutamente con el mismo ideal social y político. Imagino que tú, como estudiaste algo muy parecido a lo que yo estudié, algo vieron de eso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, porque solamente sí. No, pues sí, es más o menos lo que tú estás diciendo, en donde un poco la idea es que desaparezcan las fronteras tanto de territorios como ideológicas y políticas, y en donde se unifique, por decirlo así, las culturas en una sola cultura, en un solo idioma,
en donde los intercambios entre países, que ya no serían países, sino sería una aldea global, pues sean mucho más fáciles. La globalización pues obviamente permite eso, la unificación de la moneda, o sea, considerar que el mundo va a ser una sola aldea o un solo país o una sola... Y a ese nivel se ha llegado gracias en parte a los medios de transporte que hoy en día es muy rápido, ¿no? Antiguamente usted iba de Santa Marta, de acá hasta Santa Marta se demoraba 4 meses en burro, en caballo, en lo que se fuera, ¿sí o no? Hoy en día ¿cuánto se demora? En avión es 1 hora, ¿sí? Entonces no es lo mismo, se ha hecho más pequeño el planeta, digámoslo así. Eso es una idea que yo creo que prepara el camino en parte para el anticristo. Yo les recomiendo que busquen de verdad, hay mucha literatura sobre eso, y lean, porque no es un postulado teológico, o sea, uno en esto no se puede cerrar solamente a lo que la persona que está acá al frente dice y lo que nos dice solamente los versículos de la Biblia. Sí, esto es lo fundamental, lo más importante, pero yo también tengo que buscar qué opina la demás gente sobre todo esto. Y digamos que hay plataformas como las organizaciones internacionales que posibilitan justamente eso. Entonces, por ejemplo, la lucha de que los países tengan que recibir los migrantes y tenerlos como pues ciudadanos legales es parte de eso, que uno pueda transitar por el mundo libremente sin visa, sin ese tipo de cosas, porque uno es ciudadano del mundo. Y ya hay un lugar donde lo implementaron en parte, pues yo sé que tiene sus fallas como todo sistema humano, y es la Comunidad Europea. Ustedes saben que ya no se puede viajar de España a Alemania sin visa ni nada, siendo ciudadano europeo, ¿no? Y la moneda es el mismo, el euro, el habla es lo mismo, es el inglés a nivel internacional. Entonces ya hay algo, la ya hay... división del Reino Unido, que también se afecta eso, ¿no? Sí, claro, que Reino Unido quiere retirarse porque ellos quieren seguir manejando la libra esterlina, que es una moneda supremamente rentable. Y porque están también hartos De lo que dijo ella, de los inmigrantes, que Alemania les tiraba a todos los inmigrantes a Inglaterra. Inglaterra dijo, no más, ¿sí o no? No más. Bueno, sigamos, eso es, busquen liberar, hay mucha información interesantísima sobre eso. Y cuando lo lean, díganme si no parece un poquito como una idea sacada de esto, un solo gobierno mundial, un tipo que nos gobierne. La semana pasada les dije que el Papa, o sea, hace 2 semanas el Papa dijo que él apoyaría si hubiera un mandatario mundial. El tipo donde sacó esa idea tan extraña es porque está preparando el camino. Él también es un falso profeta porque él también se para y predica la Biblia, pero predica mentira, o sea, no acerca al pueblo a la Torá, a los mandamientos. Entonces pasa a ser automáticamente ¿qué? Pues un falso profeta. Entonces si su pastor se para ahí al frente, su pastor, su conocido, su amigo o cualquiera acá se para al frente y dice, es que este año Dios va a traer la bendición, ¿sí? Que le defina qué es bendición para él, porque de pronto para él una bendición es una Toyota Prado, de pronto. De pronto usted va a Dubái y allá una Toyota Prado es un carro de segunda, allá utilizan es Audi, sí, exacto, Audi último modelo, BMW, casi carros de Fórmula 1, ¿sí? Entonces que defina él qué es bendición, porque yo también puedo parar acá, este año Dios nos ha tratado a todos por pruebas, Dios me muestra que todos estamos bajo prueba, pues yo no necesito entrar en trance ni tomar yaje para decirles eso, ¿sí o no? ¿O todos no estamos bajo pruebas? ¿Todos? Todos los días, en todo momento. Sí, pero ahí habría que definir esa palabra, Dios me muestra, y es que eso es todo fácil. está escrito en la Dice, palabra de tenemos Dios. una palabra más confiable, lo que está escrito. Creo que coloca una palabra rarísima en griego que es oráculo. Y oráculo es un libro que tiene profecía y que no se puede modificar. Eso es un oráculo. ¿Sí? Bueno, sigo. Entonces, unificación de sistemas, ya lo vimos. Y algo muy importante que tiene que darse antes del inicio de la semana final, la reconstrucción del templo. Porque si no, él entonces, ¿dónde va a montar todo el sistema del sacerdocio y todos los sacrificios que él va a colocar? ¿Cómo lo sabemos? Sara, por favor, Daniel 9:27. Miren lo que dice ahí en Daniel 9:27. Eso está dentro del Antes de la semana. previo. Sí, señor, previo. El punto número A, previo. Léelo, por favor, Sara. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que... Déjamelo hasta ahí, gracias, qué pena. Entonces, ahí dice claramente que él... Vuelve a leer el primer pedazo, por favor.
Daniel 9:27. Miren lo que dice. Léelo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo, estamos hablando de la semana final. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si están nuevamente activos el sacrificio y la ofrenda en Jerusalén, es porque se reconstruyó nuevamente el templo. ¿Qué queda hoy en día del templo? Hoy, 2019. Un muro, ¿cierto? Y piedras y una puerta que se llama la puerta de Salomón, la puerta de oro, que le dicen. ¿Sí? En sí, eso no es un templo, eso es un... Sergio, pero Sí, ruinas. ese muro sí es realmente el templo, porque si eso ahí no quedará piedra sobre piedra. No, lo que pasa es que ese era el muro que protegía al templo. Sí, la parte La externa. muralla. No es del templo. Ajá, pero sí hay una partecita del templo, que es donde se llama la puerta de, no me acuerdo si me acuerdo, la puerta de oro, la puerta de Salomón, donde frente a esa puerta nunca se han atrevido a tumbarla porque ahí hay un cementerio de musulmanes. O sea que esos manes sí se hacen temer internacionalmente. Eso sí hace parte del templo, es una de las entradas del templo. ¿Y por qué casi no salen medios? Porque los musulmanes tienen eso totalmente vigilado por ellos. O sea, ahí no se puede mover nada. Entonces por eso los judíos no salen por ahí, porque eso es de propiedad musulmana, hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Bueno, sigo. Entonces, se da la reconstrucción del templo antes del inicio de la semana. Y algo que es fundamental para nuestros estudios de las raíces hebreas y es entender que los judíos ortodoxos, o los judíos en general, van a creer en el anticristo. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? En Juan 5:43, por favor. Juan 5:43. Acordémonos que algunos de ellos no recibieron nunca a Yeshua como Mashiach. Digo algunos porque no todos, algunos. Y hasta el día de hoy, algunos de ellos no lo reciben como Mesías. Entonces, algunos de ellos siguen esperando al Mesías de Israel. Y cuando aparezca este tipo, con grandes señales, prodigios, un poder mundial, pacificación a nivel internacional, entonces dirán, ese es nuestro Mesías. Ellos son... Una pregunta. Listo, el tipo llega y monta todo lo que tiene que reconstruye el templo. Y el sacerdocio que él edifica, porque obviamente era el sacerdocio levítico. Claro, si hay templo hay sacerdocio. Sí. Ese es el que es, o sea, ¿cómo le explico? Genéticamente se comprueba que esa gente es levita. Pues en este momento, ¿qué le podría decir yo? Los del Instituto del Templo, que es una organización internacional que trata de como emular todo lo del sacerdocio levítico, ellos dicen que genéticamente encontraron a descendientes de Caifás y que a eso fueron los que reclutaron desde niños y hoy en día ya son grandes, tienen más de 30 años y están ejerciendo la labor sacerdotal. Eso es lo que dicen ellos. Yo no sé si eso sea 100% verdad, yo tengo mis serias dudas. Pero de Caifás. De Caifás, sí, esa es la tumba que está. De ningún otro sumo sacerdote hay, porque la tumba de Aarón... ¿Pero Caifás era levita o qué era Caifás? Eso está sin resolverse. Sabemos históricamente que él están fue... partiendo un punto que no es el Sí, correcto. entonces vamos a mirarlo desde ese punto de vista, para simplificar la cosa. Yo creo firmemente que él va a montar un sacerdocio muy parecido como en la época de Yeshua. Primero, no sé si corrupto o no corrupto, pero algo así, como un sistema más falso que verdadero. Y yo creo que por eso toman a Caifás, porque nosotros sabemos que Caifás realmente no era levita. Entonces fue un judío que compró su sumo sacerdote, ¿no? Se lo compró a los romanos. Y por eso dice que un año él era el sumo sacerdote y el otro año ¿quién era? Su suegro. Rarísimo eso. Porque ¿cómo es que el suegro es el sumo sacerdote y él también? Porque se turnaban el sumo sacerdocio. Se lo turnaban, habían vuelto es un negocio. Entonces los dos tenían voto de sumo sacerdote. Sí, los dos tenían poder de sumo sacerdote. Y listo. Y en la época de Yeshua, el sumo sacerdote ese año era Caifás. Por eso cuando el tipo se rompe la vestidura, inmediatamente que lo que él había comprado, ahora sí que desapareció para siempre. No, o sea, lo digo porque donde ese sacerdocio funcione, de una u otra manera... Nos veríamos de cierta forma... Todos estaríamos implicados ahí. Él tiene toda la razón. Si ese sacerdocio fuera el real, de cierta manera... ¿El de Caifás? No, el del tercer templo, el del templo que reconstruyó el anticristo. Si fueran levitas de verdad y si todo fuera realmente tal cual, entonces sí sería el Mesías el tipo. Y entonces terminaríamos nosotros sirviéndole a ese sacerdocio. O sea, una enredada, nos meteríamos una enredada pero impresionante. Por eso les digo que yo creo que tiene que ser como la época de Yeshua, un sumo sacerdocio ahí como medio
medio falso y medio verdadero, algo así, como Caifás. Es muy complejo porque si de ser así estaríamos bajo un control Sacerdotal. que es y que no es. Sí, porque nos tocaría entonces dar una vuelta larguísima para decir, no, los levitas ya no pertenecen al pueblo, pero esos manes pueden ser no, es un enredo impresionante. Sí, entonces por eso yo creo que el sacerdocio que él va a montar va a ser obviamente algo totalmente falso, igual que el templo, totalmente falso. O sea, va a estar ahí, se puede palpar y todo, pero digo falso porque quién sabe el de dónde sacará las medidas. No, es que tiene que ser sabe? falso, porque si es del falso profeta tiene que ser falso. Sí, es una copia. No, pues, sí, es una copia. Una réplica, pero no es con los verdaderos sacerdotes. Sin embargo, sí debe ser, aunque es falso, sí debe ser una copia muy bien montada, porque Sí, no claro. vamos a Claro. creer nosotros, van a creer Es que los, cuando hacen un billete falso, los judíos, usted lo y compara con un billete evidentemente, verdadero, son exactos. pues como nosotros lo Lo único decimos que siempre, varía es ellos conocer nos llevan cuál es el verdadero 1000 y cuál años es el luz, falso. y para que ellos crean y convenzan debe ser algo muy, 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 muy exacto a lo que venían Ah, sí. a ese sistema. O sea, lo que- Porque o sea- uno no va a creer en algo como que sí, pero que no. O sea, nosotros porque entendemos el papel de Yeshua, pero evidentemente ellos van a entender por ese sacerdocio que puede ser el falso profeta. O sea, lo que está tratando de decir ella. Está el arca, si está el arca. Sí, está el arca. Aquí. Es que Él más va- que falso o sea, o no eso falso es es un- ilegítimo. O sea, ese es el punto, la legitimidad. Porque, digamos, Sí, puede es parecido, estar es igual, el templo pero no es. exacto, un sacerdocio, incluso un ejemplo, que tengan la genética de la tribu de Leví, pues en sí es un sacerdocio verdadero, pero ilegítimo. O que, por ejemplo, el man, yo a veces me pongo a pensar qué irá el man para convencerlo. Lo que Jessica está diciendo es eso, que el tipo tiene que venir el anticristo con algo muy convincente para llevarse también a los judíos por delante. Yo creo que de pronto, esa sí ya es una conclusión mía que he sacado yo, y es de pronto el tipo viene y dice que él es Melquisedec o algo así, algo como por esa talla. Porque al decir que él es Melquisedec o algo por ese contexto, inmediatamente puede nombrar a cualquiera como sacerdote, porque no necesita a los levitas entonces. Entonces se salta la cosa de la comparación genética, porque dicen, oye, es que Melquisedec era levita. Pero entonces la pregunta ahí es, digamos, el judaísmo, ¿cómo asimila a Melquisedec? Uy, eso es largo, porque por ejemplo ellos dicen que Melquisedec es Sem, ¿sí? Y yo lo creo, yo creo que es Sem. Pero hay un problema que ellos consideran que, por ejemplo, algunas ramas consideran que Melquisedec era, por ejemplo, alguien enviado del cielo, digámoslo así. Yo no quiero utilizar la otra palabra, que es como una especie de ángel que tomó forma humana, ¿sí? Pero no creo que sea por ahí. Entonces yo no sé realmente el que les va a decir. Yo sí creo firmemente que él les va a decir algo muy convincente relacionado a los libros de su tradición, como la vez pasada Gonzalo mismo lo comprobó, cuando dice que él pensaba cambiar la ley. No es Torah, es la palabra Da'at, que hace referencia como a interpretaciones que usted da sobre una ley. Entonces yo creo que él trae una interpretación muy buena de la Torah, muy buena para ellos. Si entramos a hablar el punto que usted dice de que le entre por Melquisedec, Ah, sí, no sé, es mi de teoría. una u otra manera iría en contra de la Torah, porque la Torah es muy específica cuando dice irás Al sumo sacerdote. al sumo sacerdote o al levita. Ujú. O sea, Sí, como sí. que lo determina mucho. Sí, o sea, el papel de Y ellos ese es fundamental, cambiarlo ahí entiendo. es muy notorio. Por eso digo que algo tiene que traer él muy convincente, y está la opción, que es la que colocamos aquí en el estudio, es que yo creo que va a utilizar como plataforma a los levitas, con ese cuento del ADN y eso, que haya superstición, no sé. Y la otra es, pues que él venga y se monte un sacerdocio nuevo, totalmente nuevo. De todas formas, sacerdocio que él utilice, de todas formas va a lograr convencer a los judíos, eso sí estamos claros, ¿cierto? Y miremoslo en Juan 5:43, donde dice que él va a convencer a los judíos. Y los judíos le van a servir, o lo van a seguir, más que servir, lo van a seguir desde antes de la semana hasta la mitad, cuando pasa algo llamado la abominación desoladora. Y entonces ellos dicen, este no es el Mesías, porque hizo esto y aquello. Y ellos inmediatamente ¿a dónde huyen? A la montaña, a las montañas. ¿Se acuerdan que dice? Que cuando vean esta abominación, En el desierto no hagan caso. sí, vayan a las montañas. ¿Montañas de dónde? En Judea, porque allá Dios tiene un lugar preparado para ellos, para protegerlos. ¿Se acuerdan? Eso era lo que Jefferson me está diciendo ahorita, que hay un dragón que persigue a una mujer. Esa es a la tribu de Judá. Por eso dice que va a dar a luz, porque el Mesías, ¿en qué tribu nació? En Judá. Sí, y dice que el hijo que dio esa mujer a luz, ¿para qué fue arrebatado? Para ser el rey. El rey de los cielos, algo así lo pone. El rey de Dios, algo así lo pone. Y lo dice que lo llevó hasta el cielo. Ese es Jesús.
¿Listo? Entonces, ¿cuál dijimos? Juan 5:43. Léelo, Wendy, por favor. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Listo. Está haciendo referencia a que él siempre predicó acerca del Padre, y no lo recibieron, algunos. Y dice, va a venir uno que va a venir en su propio nombre. A ese sí van a recibir. Porque acuérdense que una de las cosas que va a hacer el anticristo es traer una nueva interpretación de Dios. Por eso dice que se levanta contra todo culto y todo lo que es objeto como religioso. Él va a traer una nueva interpretación. Va a ser tan brillante que va a lograr unir judíos, musulmanes, cristianos. Todo lo que se encuentre por delante los va a lograr unificar. Eso me parece a mí que es bastante a considerar. Nosotros, como nos preocupamos bastante por la casa de Judá, nosotros echamos lo que estamos leyendo ahorita, un debate sobre qué le dirá a los judíos. Pero pónganse en otra acera, ¿qué le dirá a los musulmanes para convencerlos? ¿Qué les puede decir a esos manes? ¿Qué están esperando ellos? ¿Alguien sabe qué están esperando los musulmanes? ¿Cómo se llama el Mesías de los musulmanes? No. El gran califa, así dice en el Corán, que lo están esperando. ¿Y qué esperan ellos? Que ese gran califa termine primero que todo la guerra a nivel mundial y que vuelva todo el mundo en la religión de ellos. Eso es lo que ellos están esperando, un líder mundial. ¿Qué están esperando los budistas? También una reencarnación de Buda. Acordémonos que el Dalai Lama se supone que es una de las reencarnaciones de Buda, ¿no? Entonces cuando ese Dalai Lama esperarán otro para que venga y otro y así. ¿Sí? Entonces todos están esperando un líder mundial, hasta el mismo Papa lo dijo. ¿Sí? También la ONU, un poquito lo que decía Jessica, la ONU también no trata de eso, colocar un man, no le llaman presidente de la ONU, le dicen secretario general, porque donde le coloquen presidente de la ONU, quiere decir que le están entregando todo el poder a ese man. Entonces mejor colocarlo como secretario, como bajarle un poquito el rango, como que él opina pero como que no puede tomar decisiones. Pero se imagina que nombraron un presidente de la ONU, 215 países creo que hay inscritos a la ONU. Todo el planeta. Sin embargo, quienes no pues se vinculan a ellos, sí hay presiones políticas, económicas para hacerlos, o más bien para que se sometan a esas leyes o a esas reglas de orden mundial. Sí. Y hace parte de lo mismo que estamos hablando. Exactamente. Y él tiene que ir con ese cuento de convencimiento a todos los rincones del mundo. A los japoneses, a los rusos, a los chinos, a los mongoles, a todo el lado tiene que ir con ese cuento, a Colombia también. ¿Qué le puede decir el anticristo a los colombianos para convencerlos? ¿Qué les podrá decir? Sí, algo así como muy católica la vaina. Y decir, ese es un país pobre, vamos a volverlo un país de primer mundo, millonario, no sé, promesas. Que acá todo sea paz y tranquilidad, eso también. Sí. Que ya no haya más enfrentamientos entre unos y otros, eso puede ser una buena promesa, digo, para Colombia. Habrá que mirar cada país en contexto, el tipo qué cosas les dice para convencerlos. Nosotros nos centramos mucho en el judaísmo porque pues sabemos que hacen parte del pueblo y son importantes en todo este estudio, pero póngase a pensar en otras religiones. Yo pienso mucho en los musulmanes, ¿qué cuento les echará al man? Porque los manes tampoco es que sean tontos, primero, y segundo, con plata no los va a convencer, porque sus países son millonarios en petróleo. O sea, ¿qué les va a ofrecer? No, yo les voy a dar más petróleo, o sea. A ver, sí, sigamos. Lo mismo que le ofrecerá a un Mesías. Un Mesías, ese papel. Daniel 9:26. ¿Listo? Entendimos entonces todo lo del previo de la semana, ¿no? ¿Cuándo arranca la semana? ¿Cuándo empieza la semana como tal? Una vez que el templo esté terminado y arranque el templo a funcionar, ahí arranca la semana. Entonces, si quieren, colóquenlo por acá. Inicio de la semana con el templo. O sea, empieza como una fiesta. Número 3, empieza con una fiesta. Exactamente. Empieza con una fiesta. ¿Con qué fiesta iniciará? Yo creo que con la fiesta de Sukkot. Yo creo. ¿Por qué? Porque en Zacarías dice que esa es la primera fiesta que celebran después de la destrucción, después del caos. ¿Se acuerdan ustedes en Zacarías 14? Ese sí es una opinión mía, porque realmente, sí, una fiesta, pero como son varias. Sí, otra opinión
que yo también formo puede ser de pronto Pesaj. Pesaj cae muy cerca de una fiesta de los musulmanes. ¿El ayuno de qué? El ayuno de Ramadán. Cae muy cerca de la fiesta de Pesaj. Entonces yo creo que Y algo se Semana inventará. Santa. Y Semana Santa. Puede ser por ahí incluso. Yo pienso que Sukkot, pero bueno, dejémoslo así porque no hace parte del tema. Entonces, léelo por favor, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ojo, un segundito. ¿Cómo es que en el 26 dice que el santuario va a ser destruido, pero en el 27 pone que el santuario está levantado para hacer sacrificios? Quiere decir que efectivamente ese texto y el 27 nos confirman lo que venimos hablando, que el templo va a ser erigido antes del inicio de la semana. Una vez erigido el templo, yo creo también lo que dice Juan Pablo, en una fiesta se dará inicio al gobierno de ese sujeto. Y no solamente al gobierno de ese sujeto, sino que también da inicio a la semana final. De seguro, como estamos en una etapa tan avanzada de la humanidad, digo avanzada por la tecnología, ¿no? Imagino que todo eso será transmitido y será tapa de todos los periódicos del planeta. Sí, ya lo veo. Ya veo las crónicas de RCN y de Caracol entrevistando al perro, al tío, que era un niño que corría en este parque, ¿cierto? Bueno, algo así. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar ahora al punto B. Es este. Yo estudié con él. Primera mitad de la semana. ¿Listo? O sea, ya arrancó la semana final. Ahora vamos a ver qué empieza a suceder. Daniel 9:27. Léelo, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Alto ahí. ¿Qué quiere decir? Que en la primera mitad de la semana, en esta parte de acá, este tramo, aquí se va a instaurar y va a empezar a funcionar bien el sistema de sacrificios que él viene a montar. Basado, obviamente, todo en la Torah. Desde el 26 estamos hablando ya del inicio de la semana. Sí, estamos extrayendo de aquí para empezar el 27. El 26 está aquí todavía. El 26 es como una transición. Ujú. Entonces el Aquí 27. 27 ya empieza, porque mira cómo inicia. Y por otra semana Sí, ahí inicia. Dale. confirmará el pacto con muchos. Listo, ese es un cuento con nosotros, confirmará el pacto con nosotros, los que no estamos metidos en como en todo este desorden mundial. Sigue. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ahí concluimos que durante la primera mitad, el punto B, va a haber sacrificio y ofrenda diaria. Los que han visto algo de los sacrificios saben muy bien que el sumo sacerdote no puede empezar su día si primero no hace su sacrificio. Una vez que le hace el sacrificio, ahí sí empieza todos los sacrificios del día. Sí, está en el libro de Levíticos, capítulo desde el 1 hasta el 9. ¿Por qué es necesario que haya del lavamiento de sangre? En la época del anticristo, Sí, porque yo creo que no tiene otra manera de decir, venga, yo les quito el pecado. Por lo menos durante la pues primera es como mitad. retroceder, ¿no? O sea, supone que todo avanzando. Sí, sería volver nuevamente a algo de sacrificio. No, y durante el milenio también están los sacrificios. ¿Se acuerdan que leímos la vez pasada? En ese caso Que- sería más como un descanso porque los de la casa de Judá están en un problema desde que no tienen templo, cómo solucionar su asunto de la expiación. Ujú. Cuando llegan los sacrificios con el antimashiach, más bien es como un descanso para ellos. Pero lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Sí, en Pero el no, instituto del templo conforme a Torah. sacrifica. Y el pollo también es. Pero sí, pero eso no es Torah. O sea, están encerrados en algo. Creo que eso es lo que le enseñaba a Claudio. Sigamos. Entonces, se reinician los sacrificios. Y ahora vamos a empezar a ver el poder del anticristo. Daniel 7:8. Ya en la primera mitad de la semana. Daniel 7:8. ¿Qué dice? Léelo, Sara, por favor. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sí, él no viene a hablar bobadas durante la primera mitad de la semana, viene a hablar grandes cosas. Yo no sé qué será grandes cosas, deja como muy abierto el tema también el profeta. Sí, grandes cosas. ¿Qué podría ser una gran cosa que él hable? Voy a empezar yo. Yo creo que de pronto, hasta cosas de pronto de salud, es decir, la cura de determinadas enfermedades, pienso yo. ¿Qué crees tú? Que puede hablar, que puede hacer referencia a grandes cosas, más allá de lo teológico, que lo teológico ya lo vemos como. Ah, no, yo estaba
Bueno, dinos. Esta semana estaba escuchando algo de la paracha, justamente hablaban de los mitzvot que son kot, ¿no? O sea, que no se entienden. Entonces yo diría que él daría como esa interpretación a esos mandamientos que se tienen como que no se entienden. Exacto. Textos que de pronto uno no entiende o que no se entienden de la escritura, él les va a decir es así, así, así. Y así es. En su interpretación. Y va a ser una interpretación de un altísimo nivel. Porque es que lo teológico no es de creer. Lo teológico es de qué? De entender. Si usted no entiende, si usted no tiene conocimiento, dice el texto, ¿no? Mi pueblo se pierde a causa de qué? No, por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le hace falta conocimiento. No porque le haga falta fe. O sea, fe sí hay. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Conocimiento. Porque la tierra será llena de la gloria del Señor. Ya dijimos que la canción... Pero la fe no es conocer. No, la fe es entender. Entender y conocer a Dios. Pero primero entender. Pero no es, o sea, fe no es creer. Porque creer, pues... Sí, pues la fe supuestamente es creer. El ardor de que a todos nos enseñaron. Y por eso... Pero la fe no es creer, sino es entender y conocer. Por eso dice, por la fe entendemos. Dice un texto. Entonces, ¿qué? Se me fue. No, se me fue. Ah, sí, que la lucha de esto es... Era una canción. Ah, sí, que la canción dice que la tierra será llena de la gloria del Eterno. Eso no dice el versículo. El versículo dice que la tierra será llena del conocimiento. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos? Les dije, miren cómo la canción nos cambió el texto, seguro para que rimara, no sé. O quién sabe en qué versión dirá eso. Sigo. Entonces, sigue, lo que estaba, ¿quién estaba leyendo tú? Habrá grandes cosas. Listo. Estaba hablando Wendy diciendo de qué cosas grandes podría estar hablando el Antiguo. Ahora, Apocalipsis 13 del 4 al 5. Apocalipsis 13 del 4 al 5. Ahí también vamos a ver el poder del anticristo. Yo imagino que va a ser una época muy, muy, muy próspera a nivel mundial. Una paz, ¿sí o no? Una paz internacional. Calma, ¿cierto? Yo imagino que hasta los problemas ambientales serán solucionados. ¿Sí? ¿Y saben por qué creo firmemente eso? Porque en la segunda mitad de la semana el Eterno derrama su ira sobre la tierra y grandes cosas son dañadas. Por ejemplo, el agua es dañada. ¿Por qué es dañada? Porque el restaurador de eso no fue Dios. Por ejemplo, ¿pudo haber sido quién? El anticristo. Y digamos, el tema de la comida será que también. O sea, que no haya hambre y eso. No, en cuanto a parámetros de lo que se come y lo que no se come. O sea, un cambio alimenticio o algo así. Basado en la Torah. Basado en la Torah, sí, en la kosher. Sí, quién sabe que en eso sí no lo había pensado. Quién sabe de pronto si esa onda vegetariana, no sé. Sí, de pronto por ahí. No lo había pensado realmente, no me lo había planteado. Pero puede ser. Quién sabe, ¿no? No lo había pensado. Bueno, Apocalipsis 13 del 4 al 5. Léelo, Sara, por favor. ¿O Wendy está por ahí? Jessica, por favor, léelo. Apocalipsis 13 del 4 al 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, a nivel internacional se llega a esa conclusión. La gente dice, ¿quién como nuestro líder? ¿Quién va a poder luchar contra él? Nadie. O sea, están ya totalmente ciegos de idolatría. Que Dios nos proteja de caer en eso, porque hasta nosotros podemos ser engullidos y absorbidos por esa ideología. Sigue. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Lo que leímos en Daniel, creo que incluso coloca la cita de Daniel, sigue, hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, déjalo hasta ahí, gracias. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Estamos viendo los actos de poder del anticristo durante la primera mitad de la semana. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. 2, del 8 al 12. Entonces miren lo que dice. A ver, Jessica. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, yo creo firmemente que no hay nada más peligroso que una falsa paz, porque la gente en la falsa paz, digámoslo así, no sabe qué esperar, o sea, no sabe qué puede pasar. Cuando hay guerra están en guerra, y cuando hay paz verdadera, hay paz verdadera. Pero como esa es una falsa paz, yo creo que por eso él trata cada rato de hacer grandes prodigios y señales. Ahora yo les pregunto, ¿qué puede ser un gran prodigio y una señal? Ya dijimos qué grandes misterios habla, listo, la parte teológica, cosas como por ejemplo soluciones de enfermedades, etcétera, soluciones de pronto entre países, eso tiene que ser algo impresionante. Ahora pensemos qué gran señal puede hacer, qué podría llegar a hacer. Señales, qué grandes milagros podría llegar a hacer. Tanto el anticristo como su amigo el falso profeta. ¿Qué grandes señales podrían hacer los dos? Pues miremos qué hizo Yeshua, ¿no? Si fue una copia de Yeshua. Si es una copia de Yeshua, perdón. Sanar enfermedades, levantar muertos, lanzar profecías. Sí. Es que cuando decimos que el tipo viene con cosas duras y difíciles de no creer, intervenir en la naturaleza y cosas Control sobre la naturaleza. Sí, no viene con bobadas, viene con cosas profundas. Claro que haya abundancia de comida. Sí, siguen que nos da el tema para hablar mucho. Que no haya. Por eso es muy bueno que lean esto, porque aquí tienen un poquito de esas ideas. La idea de ello es que, por ejemplo, los transgénicos, en esta idea, que los transgénicos sean el sustento de todo el mundo, que se produzca más, muchísimo más hasta que se acabe el hambre. En estas ideas, la aldea global, o también le llaman así, glocal. Para que lo busquen y lean, hay muchos libros sobre eso. Glocal, que no es global ni local, que no es ni global ni local, es una mezcla de los dos, glocal. Donde todo lo que usted hace hoy, no importa el lugar del mundo, en segundos ya usted lo puede ver desde cualquier otra parte del planeta. Ahí aparece también un concepto asociado que es ciudadanos del mundo, ¿sí? Pues como uno no es ciudadano de Colombia, sino del mundo. Y eso pues implica una mucho. de las hazañas es que va a acabar con la corrupción, porque mucha gente está cansada de eso y la injusticia. Entonces, pues obviamente la gente que necesite un justo juicio lo va a tener. Sí, me imagino. Una pregunta, Señor. algo que me surgió, digamos, en cuanto a la marca. Ya vamos para allá. Pero sí. En cuanto a la marca, digamos que como que de pronto por ahí un debate ahí si va a ser el microchip o si va a ser la marca física que van a hacer en las personas. Pero a mí no me sonaría tan loco lo del microchip porque, digamos, si acabaría, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Cómo van a ir a vender sus drogas y todo eso si no va a haber moneda y todo ese tema? Ahí quedan ellos llorando. Sí, bueno, con un sistema integrado que adjunte, por ejemplo, el sistema económico y el sistema de identificación, un chip, digámosle. Sí, pues puede no ser. necesariamente, porque igual anteriormente se manejaba lo que era la moneda Bitcoin, que salió a la luz la moneda. Ahí hasta se quebró eso, ¿no? Cuando empezó a ser legal se quebró. Sí. Entonces, sí, no, yo creo firmemente que es una marca física. Yo creo que es una marca física, más que algo así insertado y eso, porque si fuera insertado cualquiera se lo quita. Yo creo que es más puesto así en la piel como tal, una marca como tal. Por eso, pero si el que se lo quite igual, si él quiere comprar o vender, pues igual no Con tarjeta. Sí, pero si se da cuenta el contexto dice que la marca está y esa marca no se puede quitar. Porque si no, entonces yo veo venir a Jesús y me quito el chip. Digo, ¿cuál marca? Sí. Claro, es algo que va metido dentro de usted, o sea, es algo que está ahí pegado a su piel, que usted no puede quitar. Y ahí está el secreto entonces, porque entonces yo, pongamos que sea algo que se pueda quitar y eso. Yo me lo hago colocar y voy y compro y me lo quito en la casa, como yo no creo en el mal. Sí, o sea, yo creo que es algo propio, acá incluso. Es algo imborrable. Exacto. Es algo que no se puede saltar, es algo que está ahí. Y vemos entonces que esa marca está hasta relacionada con el libro de la vida, porque dice que los que no tenían la marca son todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. O sea que eso es más profundo, la marca, por eso yo creo que es algo físico. ¿Listo? Sigamos. ¿Dónde vamos, perdón? ¿Qué fue el último que leímos? O sea, algo físico a lo cual uno Según es partidario de que se lo pongan, ¿no? O Sí. se lo ponen a la fuerza. No, partidario. Dice los que se colocaron la marca. Y a los que le colocaron la marca, o sea, es algo voluntario que usted va a ir, sí, márqueme.
¿no será más bien de enseñanza que quede grabado en la mente de las personas? Porque es que es más difícil sacar algo de aquí y de aquí que... Pero mire que, por ejemplo, si fuera algo de enseñanza... Sí, yo pienso que más bien es por ese lado. No, yo mantengo que es una marca física, porque si fuera algo de enseñanza sería muy manipulable al momento de usted ser juzgado. Porque como la marca es imborrable, ¿sí o no? Entonces usted diría, por ejemplo, no, venía entonces el... otra parte, porque se dice que los que están escritos en el libro de la vida no podrán ser marcados. Y las leyes están puestas en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces físicamente no puede ser, más bien es como interno. Pero igual si se cree que la antimachía viene a anular casi todo ese tipo de ideologías. Claro. Seguiría siendo manipulado. Entonces, los que están escritos en el libro de la vida tienen las leyes y las metes en su mente y en su corazón, porque él dice que nunca más las volverá a colocar en tablas. Bueno, claro que esa profecía es para nuestros tiempos, claro. O sea, eso no es a futuro, sino que eso es ya, o sea, sí, ahora... eso está escrita, exacto. Ya estamos viviendo eso, entonces la marca del anticristo más bien tendría que ser por la otra parte. Pero mire más esto... bien, escrita las leyes de él en la mente y en el corazón de los seres humanos es una marca que es imborrable. Pero acordémonos que en Romanos dicen que aún los que no tienen ley cumplen por naturaleza lo de la ley, porque tienen escrita la ley en ¿dónde? En su corazón, o sea, esa ley está escrita en todos los corazones. El problema, exacto, o sea, esa ley está ahí. Entonces yo por eso insisto que es algo físico y es algo que no se puede ocultar. Y yo creo que ahí está el secreto, porque usted internamente, si fuera algo internamente, pues entonces yo podría fingir que yo lo sigo a él. No, disculpe, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo tengo una pregunta, lo que nosotros para llegar tenemos es como lo a que un punto nosotros medio con esbozamos. respecto a la discusión. ¿Esa marca será un medio para transacciones? Claro. Entonces, sí es física. Porque dice, todo el que no tenga la marca Sí, no podrá comprar. Sí, pero eso sucederá después del arrebatamiento, ¿sí o no? No, es que el arrebatamiento es hasta el final. Por eso Arrebatamiento es el final. Sí, es un acontecimiento final. Bueno, sigamos. Es algo físico porque la parte de las transacciones es físico. ¿Dónde vamos, perdón? Ya lo leímos, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, ya lo leí. Daniel 7:20, por favor. Daniel 7:20. Daniel 7:20. Daniel 7:20. ¿Cómo dice Jessica? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahora lee por favor el 28. Ah, no, el 7:8, perdón. 7:8, ahí mismo. El 7:8. Ojo que si yo lo he leído, no, el cuerno que tiene boca que abre grandes cosas, o sea, una gran manifestación, no solamente teológica, sino también física, con milagros, etcétera, etcétera, como lo leímos en Tesalonicenses. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está nuevamente. Hemos leído varias veces en Daniel lo mismo. Un cuerno, hay 10 cuernos, nace otro cuerno, este cuerno que nace es el anticristo. Este cuerno que nace, que es el anticristo, quita 3 cuernos, ¿sí o no? Y quedan solamente 7. 7, es que 8. 7. De esos 7 que quedan, él es el más poderoso. Y habla entonces cosas impresionantes, misterios, ¿cómo es que se dice? Grandes cosas. Sí. Hablaba grandes cosas. Grandes cosas. ¿Listo? Eso es entonces la entrada de la semana y la primera mitad de la semana. Un gran ambiente de estabilidad mundial. Aquí todavía no hay marca. Hasta el momento aquí no hay marca. La marca aparece acá, en la mitad de la semana, cuando la torta se voltea. Y el tipo hace algo llamado la abominación desoladora. Y ahí es donde vamos a terminar el día de hoy. Entonces vamos a leer nuevamente Daniel 9:27. Entonces repito, que vimos la entrada, lo previo a la semana, el inicio de la semana con la construcción del templo, toda la primera mitad de la semana, que es un ambiente de felicidad, de prosperidad, de paz, de amiguismo, ¿cierto? Se acabaron las fronteras comerciales, idiomáticas, todo. Es una gran nación, todo el planeta.
Y vamos entonces hacia la mitad. Léelo, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Listo. A la mitad de la semana se detienen ¿qué? El sacrificio. Los sacrificios. Se detienen los sacrificios. A la mitad de la semana. ¿De cuál semana? De la semana final, la que estamos viendo. Es decir, que el templo funciona ¿cuánto? 3 años y medio. La mitad de la última semana. ¿Vale? A la mitad de la semana. Entonces, bueno. Vamos, ya lo vimos. Primera mitad de la semana. También. Vamos acá. Entonces aquí coloca final de los sacrificios. ¿Tanta preparación para 3 años y medio? Sí. 3 años y medio, a la mitad de la semana. Ahora, ¿por qué cambia la cuestión a las 3 semanas y media? A los 3 años y medio. Realmente la escritura no dice por qué. Dice simplemente que él viene y hace una acción que la llama la abominación desoladora. Pero no explica en sí qué fue lo que hizo que él cambiara de un momento a otro su camino. Yo sé que todo eso está destinado para que pase, y es un plan divino. Pero algo tuvo que haber pasado, o algo pasará a nivel mundial, que de un momento a otro él cambia. Y Eso así está rápido. Sí, es de golpe, es algo de golpe que de un momento a otro él decide. Yo creo, la única conclusión a la que yo llego es que yo creo que él no está viendo sometimiento completo del planeta, que hay como rebeliones y eso, y por eso ahora le toca que aplicar la mano dura. Estamos hablando del anticristo. Entonces, si no creyeron conmigo, Donde él ve la rebelión contra él o la falta de sometimiento, pues es que el pueblo de Dios como tal sigue firme. no le come. Ujú. Entonces yo pienso firmemente que es eso, que él ve que no hay un sometimiento mundial y él dice, entonces tocó ahora, pues por la mano. Entonces, ¿quiénes le van a copiar? ¿Quiénes le van a comer? La casa de Judá. Sí, sí, La sí. casa de Judá. Ahí lo dice. La casa de Efraín no creo que le vaya a comer. porque- Bueno, yo creo que algunos. Sí. Algunos sí. Muchos de los escogidos van No a ser todos. engañados. Algunos sí. Algunos comerán. Y Claro. muchos, pues muchos. Ajá. Y eso nos puede estar incluyendo hasta nosotros. Nosotros no sabemos realmente en nuestro corazón cómo es. Bueno, si estamos, no sabemos si estaremos todavía. Vamos a suponer que estaremos. No sabemos si nos toque de pronto algo en la fibra de lo que el man diga, o nos conmueva algo, ¿sí? No lo sé. Habría que ponerse a meditar de pronto a usted qué lo convencería. Hasta que uno No no sé. lo esté viviendo, uno no puede ser muy valiente en este momento a decir muchas cosas. Sí, lo que hizo Pedro. Pondré mi vida por ti. Y a las 12 horas, Él tenía Sí, sí, príncipes, sí. ¿no? sí, claro. Como Delegados, claro. Daniel 12:11. Daniel 12:11. Eso también es para la mitad de la semana. Pero es que yo pienso, Sergio, Sí. discúlpeme ahí, Señor. esa parte de si le copiamos o no le copiamos va de acuerdo a cómo nos preparamos. ¿Nos preparamos o no nos preparamos? Estamos de acuerdo. O sea, por eso dice lo de las vírgenes, ¿no? Que ellas compraron aceite. El aceite es una preparación espiritual. Si usted no compra aceite, pues ese día va a llegar a la oscuridad y bueno, sí, amén. Si usted no se prepara, si usted no conoce medianamente qué dice el libro de Daniel, pues va a pasar un montón de cosas y usted, Sí, se sigue aplicando. Mi pueblo se pierde porque le faltó Sí, por falta de conocimiento. conocimiento. No nos preparamos. Pero no es que no lo hayan tenido, lo desecharon. hay unos que dicen eso, ¿no? Ahí dice el texto que leímos ahorita, porque no quisieron recibir, o sea, lo desecharon, no quisieron. Se dice la mitad del versículo. Sí. que dice eso, porque realmente desecharon el Ujú. conocimiento. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque estudiar la Biblia no es algo fácil, no es algo sencillo, toca sentarse horas como ustedes lo hacen, como yo lo hago, como cualquiera lo puede hacer, horas completas un Shabbat, y uno sale con muchísimas dudas y preguntas y sin entender, y uno viene acá un miércoles, el día que haya que venir, y de todas maneras uno queda con un montón de dudas, ¿sí o no? Y uno llega a la casa y lee y siguen quedando dudas. Entonces es un trabajo de 24/7, pero a veces nosotros lo tomamos como algo anexo a nuestra rutina. Yo creo que ahí hay un peligro muy grande. O sea, cuando yo digo, no, yo, bueno, hago lo mío, trabajo y todo eso, y en la noche cuando ya tenga algo de tiempo, entonces yo dedico a estudiar la Biblia. Yo creo que ahí hay un peligro muy grande, porque pienso yo que la escritura debería ser más bien la base, no como la cabeza allá, el techo lejano. ¿Sí? Entonces eso pasa mucho porque la gente, nosotros no estudiamos. Yo No pienso estudiamos. que el gran muro, pues, que va a sostener a la casa de Israel, bueno, a los que hay, ¿no? Yo digo que es el Shabbat. Puede ser. Y lo que dice Juan Pablo está relacionado con lo que vamos a hablar la otra semana. Que en el libro de Daniel, y creo que voy cerrando ahí, ¿cierto? Sí. En el libro de Daniel
pasa lo siguiente, hay dos pasajes donde se menciona ¿cómo se llama? La abominación desoladora. En una está hablando del final de los tiempos, en otra está hablando de la época de los griegos. O sea, el escritor Daniel coloca a la misma altura lo que van a hacer los griegos que lo que va a hacer el anticristo. Entonces toca saber qué fue lo que hicieron los griegos. ¿Qué fue lo que hicieron los griegos? Bueno, rápidamente, en la época de los macabeos. El profanaron el templo. Exacto, pero ¿cómo lo profanaron? Pusieron un cerdo y Sacrificaron una cerda en el altar del incienso, pero también colocaron otra cosa, una estatua. ¿Se acuerdan que el anticristo también tiene una estatua que habla? ¿Será que esa es la abominación desoladora? Es más, en esta Torah, en esta, no dice abominación desoladora, dice, ya les digo cómo dice, pues, dice algo así como, dice la abominación inerte, haciendo referencia, a mi parecer, a algo muy parecido a una estatua. Los griegos que hicieron, ahora sí, voy con lo que nos decía Wendy, profanaron el lugar, el templo, sacrificaron una cerda, un animal impuro, colocaron una estatua de Zeus en el lugar santo. Además de eso, prohibieron el Shabbat, que es lo que menciona Juan Pablo, que ese puede ser un filtro muy grande, prohibieron el lenguaje hebreo y prohibieron la circuncisión. Prohibieron todo eso. Y con eso ellos empezaron a cambiar el pueblo, a volverlo griego. Entonces, ¿qué queda de tarea esta semana? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Vimos el inicio del tramo 3, todo lo previo a la semana, la primera mitad de la semana. Ya llegamos a la mitad de la semana, donde dijimos que el sacrificio que él colocó 3 años y medio antes fue detenido de un momento a otro abruptamente. Y ahora entonces viene la segunda mitad de la semana, que es donde encontramos todo lo que dice el libro de Apocalipsis, que uno lo lee y no entiende mucho, que las trompetas, que las copas de la ira, que los sellos, todo eso va a ser desatado acá, porque viene entonces ahora sí la ira del Eterno sobre todo lo que hizo el anticristo. Toda esa restauración falsa, el Eterno coge aquí, la envuelve en un papel y la echa a la basura, para luego cuando venga Yeshua, restaurar ahora sí absolutamente todo en su mandato milenial, ¿vale? Entonces esta es la parte más interesante, porque pues toca ver un montón de cosas ahí que van a pasar, destrucción del agua, animales, sí, todos esos eventos, abominación, sí, y que vamos a definir bien qué es la abominación desoladora. Yo les pido que esta semana por favor lean el capítulo número 10, 11 y 12 de Daniel, para que medianamente vean por qué el escritor coloca la abominación desoladora en cuanto a los griegos y la abominación desoladora en cuanto al anticristo. Lo mismo, una estatua, un ser inerte. Los romanos, los griegos colocaron la estatua de Zeus. Este tipo va a colocar una estatua que habla, también en el lugar santo. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí entonces. Porque el pretexto de Daniel que mencionaste ahorita, 39:27. Daniel 12:11. Bueno, no lo alcanzamos. Sí, no lo alcanzamos a leer. 12:11. Digamos, Sergio, tengo entendido que los judíos como tal no abrazan la escritura de Daniel, ¿cierto? No, sí lo tienen ahí, lo que pasa es que lo tienen colocado en una parte que lo consideran un libro histórico, o sea, no lo consideran un libro de profecía, sino más bien como un compilado de historias. Porque yo diría que de pronto uno de los causales por los que de pronto estamos viendo que es algo cíclico, ¿cierto? Podría estar pasando, digamos, como cuando Pablo dijera en una ocasión que todo lo que sucedió allá con lo de la nube, con lo de la rebelión, los testigos que vinieron y todo eso, que nos sirve a nosotros como ejemplo. Sí, sí. Y como por tener un referente, ¿cierto? Es decir y eso es como la gran conclusión cuando terminemos de ver la semana, y es que toda la historia es cíclica en la cultura hebrea, cíclica porque las cosas que pasaron en el pasado van a volver a suceder en el futuro. ¿Sí? Entonces, así como Yeshua vino, él también va a volver. Y muchas cosas de la restauración del pueblo han pasado en pequeñas cuotas, pero también va a pasar a futuro. Cuando empezamos, yo me acuerdo cuando empezamos el tema de las doctrinas básicas, una de las primeras cosas que yo expliqué es que la profecía tiene 3 etapas de cumplimiento: el cumplimiento temprano, el intermedio y el tardío, ¿cierto? O el definitivo.
Entonces casi todas las profecías tienen su cumplimiento temprano. Es decir, algo que usted ve que pasó en la historia, usted dice, aquí se cumplió parte de la profecía. Algo que se puede estar cumpliendo ahora. Usted decir, bueno, yo puedo estar metido en esta profecía. Y por último, algo que va a pasar al final de los tiempos con esa profecía. Y puede ser una sola profecía, por ejemplo la de las 70 semanas. ¿Usted en qué semana está ahorita? ¿En qué semana estamos ahorita? De las 70 semanas. Ninguna. En ninguna. Porque el tramo 1 no lo vivimos, el tramo 2 tampoco. El tramo 3 no hemos llegado. No sabemos si de pronto nos toque o no nos toque. O si les toque a unos y a otros no. No lo Sí, sabemos. estamos en lo que se suele decir es que en donde el reloj de Dios paró hace 2000 años. No es tanto que haya parado, porque el reloj de Dios no para porque No Israel, para. las profecías siguieron. Más bien lo que pasó es que faltan profecías para llegar a la profecía de las 70 de la última Pero semana. digamos en Porque cuanto, los en tramos cuanto a no las son 70 seguidos. semanas. Es decir, cuando yo digo que el reloj de Dios paró es en cuanto a las 70 semanas. No Sí, estamos bueno, en ninguna sí, porque si no iríamos en la semana 2000 y pico, de Estamos tantos en años que han la pasado. transición, estamos en el tiempo de la apostasía, Estamos ahí, la en un transición. bache, ¿sí? El bache es tan profundo que ya eso se nos ha perdido el contexto, o sea, ¿quién es Jesús? ¿Para qué Jesús? Entonces uno va y lee cosas y uno dice, no, estamos todos perdidos, ¿sí? ¿Qué vaina? Las fiestas, ¿cómo se hacen? ¿Qué hay que hacer? Toca ahí rasguñar un poco lo que dice la Torah. Es un enredo. Vamos a orar entonces.